bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Como todas las semanas, como todos los viernes, un video nuevo. En este ya, obviamente, como siempre decimos, indiscutiblemente su canal favorito de relajación, su canal favorito de esta índole de ASMR, donde siempre nos esforzamos para ayudarlos a relajarse, aunque sea durante estos minutos que duran el video, olvidarse un poco de los problemas que obviamente nos trae la vida, estudios, trabajo, lo que sea que hagan. Por ahora lo corremos a un costado, hacemos así, lo sacamos, agarramos los problemas y lo sacamos y nos concentramos nada más en relajarnos, en sentirnos bien durante estos minutos. Sí, como habrán visto en el título del video de hoy, vamos a hacer algo que hasta ahora no hemos hecho en el canal. De hecho, había pensado hacerlo antes con esta grabadora también, o con otras cosas que tengo. Por ejemplo, cuando hice el micrófono de el 3D, o entre comillas, el que yo armé, pensaba hacer lo que vamos a hacer ahora, que es un unboxing, ¿sí? Un unboxing. El hecho de abrir algo nuevo en cámara, mostrarlo, algo que compraste. Yo pensaba abrir las piezas capaz del micrófono, del 3D, que de hecho debería poner un nombre, porque obviamente no es un 3D, es algo que inventé yo, y estaría bueno ponerle un nombre, porque me da como cosa decirle 3D ya que no lo es. Si tienen algún nombre que se les ocurra, me lo pueden dejar acá en los comentarios, estaría muy bueno. Pero bueno, como les decía, tenía pensado hacer antes un unboxing, pero nunca lo hice. Y pensé que este era el momento, esta era la oportunidad, ya que acabo de hacer una nueva adquisición para este nuestro canal de ASMR. Acabo de comprar una nueva grabadora muy parecida a esta, de la misma marca, es una Tascam. Es mi marca favorita para hacer ASMR, de todas las que he escuchado, de los micrófonos que he escuchado, de las otras grabadoras que he escuchado. Igual hay muchas que están buenas, pero creo que Tascam, a mi entender, o a mi oído en realidad, es la que suena mejor. Obviamente habrá otras personas que tengan otra favorita, como la Zoom, o otro tipo de micrófono como el Blue Yeti o cualquier otro. Obviamente están muy buenos, pero a mí me gusta muchísimo esta grabadora. Además, la practicidad que tiene de que no necesita estar conectada a nada, eso me encanta. Me da mucha facilidad a la hora de grabar. Pero bueno, saliendo de eso, como les comentaba, va a ser una nueva Tascam. En este caso la Tascam DR40 fue la que compramos, que es muy parecida a esta, es un poquito más grande. Ahora igual la vamos a estar viendo, obviamente, pero para irles comentando, es muy parecida a esta, de la misma marca, pero creo, o por lo que estuve leyendo y viendo en realidad, porque no lo voy a mentir, ya la abrí, la saqué y la estuve probando, así que este sería un unboxing entre comillas. Pero creo que todos los que hacen eso, un unboxing, ya abren las cosas y las ven antes, me parece a mí, obviamente. Pero yo no me aguanté y estuve mirándola un poco, después la guardé de nuevo y ahí la voy a abrir aquí con ustedes. Pero creo que son muy parecidas, pero tienen algunas diferencias, ya que probándola y viendo videos de otras personas haciendo reviews acerca de esta grabadora, de la nueva, la Tascam de R40, siento que quizás esa grabadora nueva es un poco más sensible a ciertos sonidos, por ejemplo a los de la voz, ¿sí? Estuve probándola con la ganancia del input del micrófono, que sería el volumen con el que graba el micrófono, muy bajo, e igual se saturaba bastante. Quizás soy yo el que no la programó bien todavía, pero vi varios videos de muchas personas y otros youtubers de ASMR que también
bien hacen con esta grabadora, la Tascam DR40, y pude notar que tenían los mismos problemas, y de hecho ya la venían usando hace bastante y no estaban muy resueltos, se seguían saturando cada tanto los audios, más que nada a la hora de hablar. Ahí viene el caso, me parece que la DR40 es muy buena e incluso superior a esta para captar lo que son sonidos triggers, ¿sí? Lo que serían tipo sonidos de manos o con algunas cosas, hacer tapping. Me parece que para eso es muchísimo mejor que esta, me parece que es bastante mejor que esta. Pero en el caso de hablar, de susurrar, de hacer soft spoken, que acá no lo hacemos mucho, pero igual tengo ganas de empezar a implementarlo porque me gusta mucho el soft spoken. Creo que para eso es mucho mejor esta grabadora. Ahora, ¿por qué entonces compraría otra? ¿Qué pasa? Tengo ganas de, por ejemplo, empezar a usar otros micrófonos, ¿sí? Por ejemplo, como usa mucha gente que tiene dos micrófonos X, y no tenía forma de cómo conectarlos. O sí podría, pero se me iba a complicar un poco más usar la computadora X y nada. Entonces decidí comprarme la grabadora, ya que esta Tascam DR40 trae dos canales, sí, por abajo, por aquí sería, con entradas XLR, dos entradas XLR que serían las entradas de micrófono, sí, ahora igual les muestro. Entonces con eso ya me queda obviamente solucionado, puedo grabar los dos audios ahí de cada micrófono, y quedaría mucho más fácil y perfecto. Y también tengo el beneficio de que con esta grabadora nueva puedo hacer trigger sonidos que a mi gusto suenan mucho mejor que con esta. No sé si estoy enredando mucho el asunto, pero más o menos quise explicar. Por ejemplo, vieron que ahí si yo me acerco un poco se satura un poquito el tema del aire cuando yo hablo. Cada tanto se... Ay, por ejemplo, no quiero molestarlo, pero quería darles el ejemplo. Con la DR40 pasa muchísimo más eso. Creo que es muy sensible, por ejemplo, a los vientos, al aire. Por lo cual quiero ver si consigo lo que son los filtros pop para los micrófonos que tengo para esta, pero para esa no. Entonces voy a ver si consigo eso. Quizás pueda solucionar bastante ese problema del sonido con el aire y que no se sature. Pero más allá de eso estoy muy contento con la compra. Además de que ya tengo unos micrófonos que también voy a estar usando en futuros videos. Y los puedo conectar a esta grabadora nueva. Ya lo estuve probando y funciona muy bien. Cosa que me gusta bastante. Igual eso para otro video. En este caso vamos a hacer el review, o en realidad el unboxing de la DR40 nada más. Después de esta grandísima introducción, voy a pasar a agarrar la caja y mostrárselas, y después vamos a sacarla y estar mirándola un poquito a la grabadora. Muchas gracias por haber sintonizado este video, por haber sintonizado, eso fue re de viejo me parece a mí, pero me salió esa palabra, bastante gamer. Muchas gracias por haberle hecho clic a este video, por estar acá toda la semana siempre apoyando a el canal. Me alegra muchísimo ver cada uno de sus comentarios y como poco a poco el conteo de suscriptores va creciendo, por más de que obviamente no es lo más importante del mundo. Lo más importante es que los que están aquí disfruten de los videos que hago, pero obviamente que después del esfuerzo de grabar, editar y todo, está muy bueno ver que más gente se va sumando. Es como que incentiva bastante a seguir haciendo este trabajo. Así que muchísimas gracias. Y si vos estás viendo este video ahora y no estás suscrito, te pido por favor que vayas ahora y le des el botoncito rojo de abajo, que es totalmente gratis el suscribirse, y me apoyas un montón. No te haces una idea de lo que me alegra ver cada numerito que sube en las suscripciones o cada comentario. Así que muchísimas gracias por estar, y pasemos a hacer el unboxing de esta grabadora. Bueno, como podrán ver, ya tengo la caja acá en mi mano. Es una caja igual a la que me vino esta otra grabadora, la DR05, un poquito más grande quizás, no me acuerdo, creo que la tengo por ahí la caja, después me fijo, pero es igual los colores, la grabadora en sí es bastante parecida, pero como podrán ver, en primer caso, la diferencia que ven aquí en el dibujo es que los micrófonos tienen dos posiciones. Pueden estar así cerrados, que si no me equivoco es la configuración XY, cuando están así cerrados, y cuando están abiertos, que ahora se los muestro bien cuando saque la grabadora, se les llama la configuración AB.
¿sí? En realidad cuando están en XY y cerrados ayuda para cuando están los sonidos más cerca de captar un sonido estéreo de una fuente cercana, ¿sí? Y cuando están abiertos ayuda a, por ejemplo, captar sonidos en forma estéreo también de un ambiente un poco más amplio, pero por ejemplo un grupo, una banda o algo puede grabar de esa forma, pero también sirve muchísimo para lo que hacemos nosotros en ASMR, que es el oído a oído, ya que están un poco más alejados que estos micrófonos y ayuda a que cuando yo hablo de este lado, de aquel no se sienta tanto, y cuando yo hablo de este otro tampoco se escuche del otro lado también. No sé si se entiende más o menos. Bien, vamos a hacer un poquito de tapping con la caja. Ahora un poquito más rápido. Bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Yo sé que generalmente los unboxings se hacen sobre la mesa, apoyando todo, abriéndolo de a poquito, apoyando todo sobre la mesa y mostrándolo una cosa por cosa. Pero a mí me gusta mucho grabar parado, me siento muchísimo más cómodo y más fluido, no sé por qué.
que estando sentado, así que decidí hacerlo de esta forma. Y nada, espero que salga bien. Espero que no moleste. Vamos a abrir. Muy bien, lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones. No sé si enfoca ahí la cámara, más o menos. Bueno, tenemos el manual, que es bastante grande. Por lo que veo está todo en inglés. Sí, está en inglés. No hay problema igual. Después voy a tomar mi tiempo para leerlo bien y saber configurar correctamente la grabadora. Esta es bastante más fácil, simplemente prenderla y ponerle el volumen que vos quieras. Y como te digo, hablando, graba muy bien. No tiene mucha ciencia. Unas pequeñas configuraciones nada más, que busqué un video en YouTube y fue muy fácil. Pero creo que esta otra es un poco más, no sé si compleja, pero tiene un par de cosas más que esta no tiene. Diferentes modos de grabación que voy a tener que aprender a usar. Ahora estaba pensando que en el canal no, creo que no hemos hecho ASMR con papel. Quizás ese sea el motivo. Estaría bueno quizás hacer un video de ASMR con papel. Díganme ustedes en los comentarios a ver si les interesa ese tipo de contenido. ¿No les pasa que les gusta el olor de lo nuevo? De cuando compran algo nuevo, lo que sea, ropa, cosas así, tienen como un olor particular, olor a nuevo. A mí me encanta ese olor. Bueno, esto es lo único que hay dentro, que siempre vienen como en esta cajita protectora. Que si no recuerdan, en el video de tapping, no, en el video de peeling, en uno que inventé en realidad, que es destapando o abriendo cosas, usé la caja de esta, de la Tascam DR05, que es idéntica, un poquito más chica, pero de forma es idéntica a esta, para abrirlo así de esta forma. Por si no recuerdan ese video, que no, creo que no fue muy visto, se lo dejo por acá arriba. Bueno, y acá está la grabadora. Muy bien. Acá está la Tascam DR40X. Como verán, es bastante parecida a esta otra, un poquito más grande. Como, sí, un poquito más grande. Pero es muy parecida, es un poquitito más pesada. Y lo que les hablaba en un principio, ¿se acuerdan de la posición de los micrófonos? En este caso viene en la posición XY. Y lo que vamos a hacer es abrir cada uno. Y ahí quedaría en la otra posición, que es la posición... si no me equivoco... Ok. XY y posición AB. De esta forma, como podrán ver, si los pongo uno al lado de la otra, queda un poquitito más alejado cada micrófono, ayudando a
sonido sea un poquito mejor. O al menos en teoría, hasta que lo pruebe bien, les voy a decir si funciona como yo pienso. Me gusta que tenga esto acá, no sé si son protectores o qué. No sé si llegan a verlo, tiene como unas cositas ahí, mira. Estos como unos alambrecitos bastante duros. Creo que sirven para proteger un poco los micrófonos. Igual si se cae esto se rompe todo porque es de plástico. Es un plástico bastante bueno, pero sigue siendo plástico. Tiene más botones, como podrán ver, comparado con esta. Tiene el mismo botón circular en el medio, con el más, el menos de volumen, para cambiar X. Pero tiene botón de play, el botón de record está aquí, que es igual. Y el botón que sería para ir al menú o para ir para atrás. Después, acá por ejemplo vemos una diferencia. No sé si se llega a ver. Ahí. Ese botón de acá es donde seleccionamos los métodos de grabación o los modos de grabación, como les comentaba antes. Una de las razones por las cuales la compré es porque, por ejemplo, podemos grabar con el modo de aquí arriba los micrófonos integrados, como con esta, que tiene los dos micrófonos, son iguales. O también podemos usarla con estas entradas de aquí abajo. Ahí. Se llaman XLR, entradas XLR, XLR, que a la vez son dual, porque tienen en el medio agujeritos para jack. Sí, para un micrófono, por ejemplo, que tenga jack, también se puede conectar. Después tiene los botoncitos que son para sacar los XLR. Vamos a hacer un poco de tapping con la grabadora. Ahí más o menos con el sonido se pueden dar cuenta de qué tipo de material es o qué tipo de plástico en realidad. Bueno, después otra cosa que está muy buena, que trae también la grabadora, que no se va a ver si me acerco un poco. Bueno, ahí más o menos se los muestro de lo que les voy a hablar, que sería este botón de acá. ¿Sí? Que lo que podemos hacer es elegir la entrada de nuestra grabadora, cómo va a grabar en realidad. Que tenemos la posición en el medio que es de micrófonos, en la que podemos conectar micrófonos comunes, entre comillas, micrófonos dinámicos que no necesitan una fuente externa de poder para poder funcionar. Se conectan directamente así. Y si no, lo bueno que les quería comentar es que también tiene una fuente Phantom Power, que por si no sabían, para poder utilizar micrófonos de condensador, que son los que generalmente se usan para hacer ASMR, ya que son más sensibles a los sonidos en general. Se necesita una fuente de Phantom Power que le dé la energía necesaria para que ese micrófono funcione. He visto que muchas personas usan micrófonos de condensador sin conectarlos a una fuente de poder, una fuente de Phantom Power. Funcionan, sí, pero no dan su 100%, por lo cual tienes un micrófono que tiene unas capacidades excelentes y no lo estás usando en su máxima potencia. Así que siempre es recomendable enchufarlos a un Phantom Power de 48 volts. Generalmente, creo que hay algunos que son de 24 si no me equivoco, pero eso se averigua. Esta grabadora trae incluido una fuente de Phantom Power para poder conectarle dos micrófonos de condensador. Más adelante voy a comprar unos micrófonos de condensador. Por ahora lo que tengo son dos micrófonos dinámicos que voy a estar usando también en futuros videos, conectándolos a esta grabadora, que suenan muy bien, está bueno. También son bastante sensibles, creo que le van a gustar los triggers. Lo voy a usar también, por ejemplo, para roleplays, que hace bastante que no hago y me encanta hacer roleplays. A ver qué tal sale con esos micrófonos. Capaz que alguna lectura comentada o algo también podría... Lectura comentada, dije. Capaz que alguna lectura también podría hacerles con esos micrófonos. A ver qué tal sale. Y nada, esta sería entonces más o menos la grabadora, así que no le mostré mucho. Por ejemplo, la podemos prender, pero
unboxing, que no trae mucha cosa en realidad. Pero en futuros videos voy a hacer una prueba de sonido. En futuros videos no, en el próximo video sí o sí voy a hacer una prueba de sonido. Ahí les muestro más o menos. Ahí pueden ver lo que es el display, ¿sí? de la grabadora. Y nada, como les digo, tiene diferentes métodos de grabación. Puedo grabar con los dos micrófonos conectados acá abajo, los XLR, y a la vez con estos dos, ¿sí? Al mismo tiempo grabar diferentes archivos. Eso está muy bueno porque puedo hacer una especie de 4D, quizás hablarles más cerquita por estos micrófonos y tener los otros un poco más lejos, o al revés, y dar una experiencia diferente. Tengo muchas ideas para experimentar con esta nueva grabadora, que espero que salgan muy bien y espero que ustedes puedan disfrutarlos también. Como les digo, también tengo ganas de hacer videos de triggers enteramente, ya que esta grabadora es muy buena captando sonidos de mano, de tapping, de lo que sea. Es muy buena grabando ese tipo de sonidos, ya que los micrófonos, o no sé si los micrófonos o el mecanismo interno, es más sensible que el de esta para ese tipo de sonidos. Y nada, y obviamente voy a seguir utilizando esta también, no es que la voy a dejar de usar. Vamos a estar intercalando y probando diferentes cosas, jugando. Quizás algún día haga un video con las dos, haciendo algo raro, no sé. Tengo muchas ideas y muchas ganas de innovar, de probar cosas diferentes. Y nada, quería entonces mostrarles eso, que compré esta grabadora. Espero que les guste, espero que en futuros videos la disfruten. El próximo sí o sí va a ser probándola, haciendo diferentes cosas, hablando para que vean cómo se escucha, haciendo triggers también para que vean a ver si les gustan o no. Y nada, me gustaría saber su opinión, ¿sí? Al respecto de esta nueva compra para el canal. Espero que les guste mucho. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Eso también me incentiva muchísimo y me ayuda a poder hacer este tipo de compras, de hacer diferentes tipos de videos, de siempre estar tratando de innovar, de hacer cosas diferentes, ya que no me siento estar hablando solo con la cámara, y que sí hay gente del otro lado viéndola. Ya somos más de 500 personas, casi 530 creo en este momento. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Me encanta saber que están disfrutando del contenido que hago y me lo hacen saber, así que les agradezco un montón. Y bueno, no quiero extender mucho más este video para que quede demasiado largo. El hecho era mostrarles, abrirla, hacer el unboxing y nada, presentárselas la nueva compañera que vamos a tener en este canal. Si quieren ponerle un nombre, estaría bueno. Me lo dejan acá en comentarios. Y nada, si aún no están suscritos, obviamente les pido por favor que se suscriban, que ayuda un montón a que este canal siga creciendo, y que me dejen si quieren un comentario. Me pueden comentar a ver qué les pareció, ¿sí? Por lo menos así físicamente, qué les parece la grabadora nueva, si ya la conocían, si ya han escuchado algún tipo de ASMR con ella, si tienen algún tip, ¿sí? Algún ejemplo que quisieran que haga con ella. Me encantaría escucharlos, en realidad leerlos, me encantaría, se les agradecería un montón. También quiero agradecerle a Jorginho ASMR, que me estuvo dando bastantes tips de cómo utilizarla, ya que tiene la misma. Le pregunté por Instagram y un capo, me ayudó un montón, más que nada con el tema del input de los micrófonos, el volumen, cómo graban los micrófonos, me ayudó muchísimo. Jorginho ASMR, un crack de Chile, vayan a visitarlo si es que aún no lo conocen. Un genio, muchísimas gracias. Y nada, así que por hoy estaría terminando el video de esta noche. Fue más que nada de susurros, por lo que habrán visto. Estuvimos viendo la grabadora nueva, haciendo un poco de tapping, un poco de scratching con la caja, mostrándoselas, un poco de tapping con la grabadora en sí. Y como les digo, el próximo video va a ser probándola, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perdérselo. Muchísimas gracias por siempre estar. Les agradezco un montón. Espero que tengan muy buena semana. No olviden relajarse, de no estresarse tanto por los problemas. Todo pasa, todo va a pasar. Nada, vivan lo más felices que puedan, y siempre que necesiten, obviamente van a estar acá todos mis videos para que vengan y los revean, o que vean alguno que no hayan visto, me dejan un comentario e interactuamos por ahí. O si quieren también por Instagram, me pueden seguir en Bait ASMR, por ahí siempre estoy. Muchísimas gracias por todo, que tengan muy buena semana, que
descansen muy bien. Dulces sueños, buenas noches, nos vemos. Como siempre, como todas las semanas, todos los viernes.